porque cuanto más riquezas de Cristo poseamos, más transparentes seremos. Las riquezas de Cristo hacen que cualquiera que las disfrute sea transparente, transparente como el cristal. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Colosenses, consideraremos cómo podemos crecer en la vida divina hasta alcanzar la madurez. Cuando le compartimos a alguna persona acerca de Cristo y oramos con ella para que lo reciba como su Salvador, sentimos una sensación indescriptible. Pero, ¿qué sucede con esta persona después de dar ese paso inicial de fe? Bueno, en Colosenses 1:28 se nos dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. En cuanto a esto, entonces, necesitamos confirmar con nuestro sentir interior para saber si estamos satisfechos simplemente con conducir a esa persona a la salvación, o si tenemos la carga, como Pablo la tenía, de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Será que nuestra labor termina cuando la persona recibe al Señor? ¿Y qué significa presentar perfecto en Cristo a todo hombre? Pues bien, hallaremos respuesta a estas preguntas en este mensaje que se titula Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y nos acompaña nuevamente Óscar Cordero, a quien hemos invitado para explorar este tema tan interesante. Óscar, gracias por su visita al programa. Aprecio mucho la oportunidad de poder hablar acerca de este versículo en Colosenses 1:28. Al leerlo de nuevo, comprendo que debemos anunciar a Cristo de manera corporativa, teniendo en cuenta la meta de Dios. Anunciamos solo a Cristo y no otros tantos puntos del Evangelio por medio de amonestar y enseñar a todo aquel que cree en toda sabiduría. Las palabras amonestar y enseñar son muy sobresalientes, porque nos muestran una preocupación por el desarrollo de todos los creyentes. Esto se debe hacer en toda sabiduría. Necesitamos presentar a todo hombre completamente maduro en Cristo. ¿No aman la palabra de Dios con todas sus particularidades? Lo que veremos a continuación es una presentación inusual e inesperada de un asunto crucial en el libro de Colosenses. ¿Por qué es inusual e inesperada? Porque es totalmente contraria al enfoque común y elemental que tienen los creyentes acerca de la revelación divina. Este mensaje será especialmente útil para aquellos que verdaderamente desean crecer en el Señor y también para aquellos que no solo tienen la carga por su propio crecimiento, sino también por el crecimiento de otros creyentes que están bajo su cuidado. Para poder comprender este asunto del crecimiento hasta alcanzar la madurez, para presentar a otros plenamente maduros en Cristo, necesitamos estar gobernados por la visión de la meta de Dios y su economía, la cual consiste en obtener una expresión corporativa de Cristo. Mi intención es colocar este versículo en el contexto apropiado para que podamos tener una mayor apreciación de este mensaje de Witness Lee. Muchas gracias, Óscar, por esta palabra de introducción tan completa. En esta era se ha hecho una gran cantidad de trabajo de evangelización de una manera general. No obstante, en este mensaje les presentaremos una visión elevada acerca de la evangelización. Nos gustaría decirles, en un espíritu de amor,
que honramos y respetamos la predicación del Evangelio que se lleva a cabo hoy en día entre el pueblo de Dios. Cuando Pablo estaba en la prisión, tal como lo relata el libro de Filipenses, él se regocijaba que Cristo estuviera siendo predicado. Por tanto, aunque no queremos tener a menos las actividades evangélicas de ningún grupo de creyentes, debemos reconocer que lo que comúnmente presentan es mucho menos de lo que Pablo presentaba. La meta actual de la predicación del Evangelio es muy diferente de la meta de Dios en el Nuevo Testamento. Por tanto, necesitamos ser ajustados y tener un entendimiento más elevado, tanto del contenido del Evangelio como de la meta del Evangelio. Es por ello que este mensaje nos ayudará significativamente en este sentido. Sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este estudio vida. Presenting a full-grown, matured, Presentar perfecto o maduro every man in Christ. a todo hombre en Cristo. How to do this? ¿Cómo hacemos esto? Al tener una meta, aun cuando predicamos el Evangelio. Nuestra meta al predicar el Evangelio debe ser el presentar a las personas maduras o plenamente crecidas en Cristo. Por tanto, cuando le predicamos el Evangelio a las personas, nuestra meta debe ser ministrarles a Cristo para ayudarles a creer en Él, a estos pecadores. Y sin embargo, nuestra meta no consiste en simplemente salvarlos de la condenación de Dios, ni tampoco debe limitarse a que ellos experimenten el perdón de Dios, sino que nuestra meta principal debe ser ministrar a Cristo en ellos, poner a Cristo en ellos, para que con el tiempo puedan ser presentados perfectos en Cristo. Si al predicar el Evangelio no logramos impartir a Cristo en los que nos escuchan, nuestra predicación estará muy por debajo de la norma de Dios. Debemos poner a Cristo en ellos. Los que escuchan nuestra predicación deben ser infundidos con Cristo, y esta debe ser nuestra meta. Todos necesitamos admitir que si no somos personas que experimentamos a Cristo a un grado elevado, nos será imposible ministrarlo a los demás. Si nunca hemos experimentado vivir por Cristo, no podremos ayudar a las personas a que hagan lo mismo, a que ellas vivan a Cristo. Si hemos de ministrar a Cristo a las personas, para que ellas puedan vivir por Él, necesitamos tomar la delantera nosotros mismos de vivir por Cristo. Nuestra vida diaria debe ser una vida en la que vivimos en Cristo, vivimos por Cristo y producimos a Cristo. Y de esta manera, cuando contactamos a las personas, lo que somos será infundido en ellas. Si deseamos ministrar a Cristo a las personas que nos rodean, primeramente debemos experimentarlo nosotros. Debemos orar y debemos buscar a Cristo como la porción de los santos. Personalmente, me gustaría tener una experiencia de Cristo como la buena tierra. Esto es algo muy práctico y que todos debemos poner en práctica. Bueno, Oscar, sin duda, todos nosotros debemos practicar esto. Todo parece indicar que la carga de este segmento es que permanezcamos en la experiencia genuina de Cristo como un prerequisito para la predicación del Evangelio. Igualmente, cuando predicamos el Evangelio a los incrédulos, debemos tener como meta presentarlos perfectos en Cristo. Esto es completamente distinto de predicar el Evangelio con la meta de salvar a las personas del juicio eterno de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puede el disfrute que tenemos de Cristo
ayudarnos a alcanzar esta meta? Me gustaría mencionar dos maneras. Una manera es muy obvia y la otra no lo es tanto. Jamás podremos ser usados por el Señor para conducir a otros a Cristo más allá de lo que nosotros mismos hayamos avanzado. Si solo conocemos y apreciamos los rudimentos del Evangelio, a saber, que Cristo murió una muerte vicaria para nuestra redención y que Dios aceptó su sacrificio por nuestros pecados, que luego resucitó de entre los muertos, que fue exaltado por Dios y que regresará de nuevo, entonces solo podremos ayudar a otros hasta ese punto. Por tanto, es bastante razonable decir que nosotros mismos necesitamos avanzar continuamente en nuestra experiencia y disfrute de Cristo en su plenitud. Luego, espontáneamente podremos ser usados por Dios en su gracia para conducir a otros hasta el punto en que nosotros hayamos llegado. Lamentablemente, los creyentes enseñan y predican de manera general basados en sus estudios de teología y cuidado pastoral, pero no están muy familiarizados con la experiencia y el disfrute de Cristo. Por tal motivo, el pueblo de Dios se encuentra frustrado. El otro aspecto es que la meta de Dios, tal y como lo indica la palabra de Pablo, consiste en presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Para que los creyentes puedan ser perfectos como vasos redimidos, necesitan a Cristo, no de manera objetiva como su Señor y Salvador, sino subjetivamente como su vida y como su contenido. Sencillamente es imposible que crezcamos por nosotros mismos. El crecimiento se lleva a cabo en Cristo. Finalmente, llegaremos a la plena madurez en nuestro crecimiento por medio de la impartición de Cristo en nosotros. Dicha impartición no es una mera enseñanza respecto a Cristo, sino que es el propio Cristo que se imparte en nosotros. Por tanto, necesitamos disfrutar a Cristo en su plenitud, para que podamos ser usados para conducir a otros al Señor, al menos hasta el punto en que nosotros estamos. Si logramos avanzar, entonces haremos lo propio con los demás. Al disfrutar a Cristo en su plenitud, lo tendremos como nuestra realidad para impartirlo a otros a medida que le ministramos la palabra de Dios en el Espíritu. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Usted dijo que necesitamos impartir al propio Cristo y no simples enseñanzas acerca de Cristo. Entonces, ¿podría ampliarnos en forma breve este punto? Nosotros apreciamos las enseñanzas y creemos que debemos tener las enseñanzas apropiadas. Pero las enseñanzas son como un plato, el cual es un instrumento necesario para servir los alimentos que nos nutren. ¿Qué tal si nos sentáramos a una mesa para comer y nos presentaran unos platos vacíos? De igual manera, sería lamentable presentar platos vacíos en las reuniones de los creyentes. Lo que necesitamos es presentar las enseñanzas con un contenido intrínseco, el cual es el propio Cristo. A medida que presentamos y enseñamos la palabra a los incrédulos, usamos la enseñanza como un plato para servir al propio Cristo como el contenido intrínseco. Al igual que Pablo lo hizo, nosotros también debemos presentarles una enseñanza sana que los alimente, con Cristo como su contenido intrínseco. Muchas gracias, Oscar, por esta ampliación tan maravillosa de este punto. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee. Debemos ministrar las inescrutables riquezas de Cristo para la edificación de la iglesia y así cumplir el propósito eterno de Dios. Este no es un asunto liviano. Yo he conocido un gran número de buenos hermanos que poseen las inescrutables riquezas de Cristo. Y estos hermanos eran transparentes. Cuando se les presentaba algo a ellos o trataban ellos con algún asunto, ellos eran diáfanos como el cristal. ¿Por qué? Porque cuanto más riquezas de Cristo poseamos, más transparentes seremos.
Las riquezas de Cristo hacen que cualquiera que las disfrute sea transparente, transparente como el cristal. Debemos ser esta clase de personas. Así que debemos orar: Señor, quiero ser un miembro de tu cuerpo que posee las riquezas de tu vida y que además es un miembro transparente. Solo esta clase de persona podrá edificar el cuerpo para cumplir el propósito eterno de Dios. Necesitamos admitir que aún no nos preocupamos mucho por esto. Todavía falta mucha edificación entre nosotros. Es probable que nos preocupe más nuestra propia espiritualidad o nuestro propio crecimiento y no nos preocupamos por el propósito eterno de Dios, que es la edificación de la iglesia, su pueblo. ¿Por qué sucede esto? Porque somos pobres, estamos opacos. No obstante, si tenemos las riquezas de Cristo, llegaremos a ser transparentes y estaremos completamente preocupados por la edificación de la iglesia para cumplir el propósito de Dios. Oscar, en la porción que acabamos de escuchar, Witness Lee nos habló acerca de ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Me impresionó mucho el punto de ser transparentes, y de hecho, él lo repitió varias veces. Entonces, ¿qué significa ser una persona transparente para poder edificar el cuerpo de Cristo con miras al cumplimiento del propósito de Dios? Permítame responder de la siguiente manera. La Biblia termina con la revelación de la Nueva Jerusalén. Esta ciudad no significa el cielo, ni tampoco es una ciudad material. Es la consumación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, para ser la expresión corporativa del Dios triuno. Una característica impactante de la Nueva Jerusalén es que toda la ciudad es transparente como el cristal. Esto nos muestra que el resultado eterno de la economía de Dios con su salvación orgánica es una expresión corporativa transparente como el cristal. Fuimos creados del polvo de la tierra. Por tanto, nuestro ser natural es opaco y embarrado. Una persona opaca no puede ministrar a Cristo. Otro problema es que antes de llegar a ser transparentes en la vida divina, tenemos una gran cantidad de mezcla y muchos elementos del yo. Esto oscurece el testimonio de Cristo y daña al pueblo de Dios. Cuando encontramos a una persona que es verdaderamente transparente, eso significa que esa persona ha sido tratada por la cruz, que ha crecido considerablemente en la vida divina, que está constituida con Cristo, quien es la luz de vida y la luz del mundo, y que es alguien que está en la realidad del edificio de Dios. Por tal motivo, Dios puede usar ese vaso para ministrar a Cristo a todos aquellos que lo contacten. Esta respuesta está basada en mi experiencia. Entre más experimentemos y disfrutemos a Cristo, más puros, ricos y transparentes llegaremos a ser. Cuando una persona así habla, no solo fluyen palabras, sino también el resplandor de Cristo. Cuando contactamos a una persona así, contactamos la claridad y el resplandor de Dios, expresado en un vaso humano. Cuando eso sucede, entonces Cristo es impartido y ministrado en otros. Muchas gracias, Oscar, por esta respuesta tan iluminadora. Hay ciertas personas cuyo vivir es su evangelio, y este es el caso de Watchman Nee y Witness Lee. Hay una frase de Witness Lee que está en el estudio Vida de Colosenses impreso y que dice así: en cuanto a mi ministerio, muchas veces he orado así: Señor, concédeme la gracia de ser un solo espíritu contigo mientras comparto la palabra. Oro para que tú hables por medio de mí. Creo que tú eres un solo espíritu conmigo, pero te pido que me concedas ser un solo espíritu contigo cuando ministro la palabra.
Esto se encuentra en el estudio vida impreso de Colosenses, páginas 134 a la 135. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos comenta algo acerca de esta preciosa oración? Esta es una oración basada en 1 Corintios 6:17 que nos dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto se relaciona con versículos tales como 2 de Timoteo 4:22 que dice: el Señor esté con tu espíritu. Y también con Gálatas 6:18 que nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Cuando ministramos la palabra de Dios para impartir a Cristo, nuestra gran necesidad consiste en estar en Cristo, para ser uno con Él por medio de estar en el Espíritu. Respecto a esto, Pablo dice algo maravilloso en 2 de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Esto no solo significa que Pablo hablaba acerca de Cristo y no hablaba de sí mismo, sino también que su predicación era una exhibición de Cristo, una expresión de Cristo. Es un hecho lamentable, y lo sé por mi propia historia con el Señor, que muchos se pongan en pie delante de la congregación para predicar a Cristo, cuando en realidad se están predicando a sí mismos mientras hablan. Al hacer esto, realizan una exhibición de su propio yo, debido a que están hablando desde su yo. El Señor Jesús dejó muy claro este asunto en Juan 7:18, cuando nos dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. En otras palabras, eso significa expresar su propio yo. Por tanto, Witness Lee fue un modelo para nosotros, los que estamos aprendiendo a ministrar a Cristo, de una persona que era uno con el Señor, que no hacía nada por sí misma, que no hablaba por sí misma, sino que hablaba en la unión orgánica que tenía con Cristo. Una vez que los siervos del Señor aprenden esta lección, ellos niegan su yo, pasaron por un proceso de llegar a ser transparentes en la vida divina con su salvación orgánica y hablan siendo un solo espíritu con el Señor. De esta manera, Cristo puede ser expresado, glorificado y ministrado. Y el pueblo de Dios recibe la impartición de Cristo en su ser, por medio de los esclavos fieles de Dios, los cuales son vasos transparentes y ministros del nuevo pacto. Aleluya por tales ministros. Puesto que Cristo es la corporificación de Dios, esto implica que todas las riquezas del Padre están corporificadas en el Hijo. Además, el Hijo es hecho real a nosotros como el Espíritu, el cual es ahora un solo espíritu con nuestro espíritu. Por tanto, ser un espíritu con el Señor no es una simple doctrina, sino que debe ser nuestra experiencia diaria. Si experimentamos al Señor de esta manera, podremos ministrarlo a otras personas para que sean nutridas y enriquecidas. Oscar, el tiempo se nos terminó. Sin embargo, deseamos que todos los que escuchan este mensaje hayan recibido una visión elevada, inusual e inesperada acerca de la meta de la economía de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Ahora queremos anunciarles el libro La economía de Dios por Witness Lee, que no trata con el dinero ni con su mejoramiento económico, sino que trata con Dios, el que quiere impartirse dentro de nosotros y llenarnos con su vida divina. En La economía de Dios, Witness Lee muestra en forma anatómica las partes internas y escondidas del hombre, como la mente, la emoción, la conciencia, y las disecta para ver su condición y su función. Nos enseña cómo tratar con el corazón, con el alma y el espíritu, cómo discernir entre ellos, cómo aplicar la cruz y ser llenos de la vida de resurrección. Muchos temas básicos están cubiertos en La economía de Dios
Un libro de enseñanzas bíblicas para crecer en el conocimiento y la experiencia de la vida cristiana. Este libro se titula La economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.